Buenos días. A ver, estamos. Vamos a ver. Se supone que ya estamos en vivo. Y en directo. Y en directo, sí, ya estamos. En vivo estamos porque respiramos y nos movemos. Estamos en vivo. Buenos días. Sí, acá estamos. Ya está, perfecto. Buenos días, buenos días. Bueno, buenos días desde Lima. Buenas tardes para España, ¿no? Las 4 dependiendo de dónde nos estén mirando, también recibimos 4:30 de la tarde. 4:30 de la tarde en España. O 16:30. O bueno, acá son 9:30 de la mañana. Yo acabo de terminar una reunión con Morfeo hace un momento. Estaba muy abrazadita de él. Sé que nos están viendo de Uruguay también, se iban a conectar desde Uruguay, que para ellos ya es mediodía. Y de México también. En México también son 9:30, así que saludos. Facebook que van a estar, y desde aquí enviamos un abrazo muy fuerte a los mexicanos y a los de Uruguay, y en Lima, Perú, y a todos los que nos vean. Así es, Horacio. Y bueno, el día de hoy teníamos encargado un tema así bien, que tiene mucha duda de mucha gente, ¿no? Es un tema muy controversial, porque para empezar vamos a hablar de regresiones, y las regresiones tienen que ver con todo lo que es las vidas pasadas también, y hay mucha gente que no considera o no acepta que hemos tenido vidas anteriores, ¿no? Bueno, por su religión y todo, pero acá no vamos a hablar de religión, cada quien con lo suyo, a todos se le respeta, eso no es tema de la charla de hoy. Entonces, Horacio, te dejo para que saludes a nuestros amigos. Pues envío un cordial saludo a todos los amigos y amigas que, si nos están viendo desde distintos lugares, distintos países, se supone que les interesa el tema de la hipnosis, y los que se hayan enterado previamente, pues como saben que hemos ofertado de que vamos a hablar de la regresión o regresiones, se supone que también están interesados en el tema. Y tú, Ana, has comenzado diciendo que hay una controversia, o que puede haber formas de enfocarlo muy enfrentadas, unos que pueden creer, otros que no pueden creer. A mí me gustaría plantearlo desde el punto de vista psicológico. Hay muchas cosas que no se pueden demostrar físicamente, ni tan siquiera podemos demostrar que existe la mente. A mí que venga el científico más grande del planeta Tierra, desde una visión cientifista, estética y tal, y que me demuestre que existe la mente, o que existen las emociones. O sea, quiero decir que estos son constructos, son teorías, son formas de expresarlo. Pero lo que a mí me parece que es más inteligente o más apropiado, y lo digo por la gente que se refugia en una especie de pseudociencia: la ciencia no ha demostrado esto, la ciencia no ha demostrado lo otro, la ciencia todavía tampoco había demostrado lo de la circulación de la sangre, que circulaba por todo el cuerpo, y a Servet, pues le dieron chicharrón, lo quemaron, precisamente por hablar de la circulación de la sangre. Galileo, Copérnico y algunos, Ricardo Bruno, y hay muchos pensadores de aquella época que hablaban, ¿no?, de que la Tierra era un planeta más, que giraba alrededor del Sol, y por oponerse, como la ciencia de aquella época no lo había demostrado, pues a Galileo estuvieron a punto de quemarlo, y a otros los quemaron. Quiero decir que la ciencia me parece muy bien, pero que la ciencia sea modesta y se dé cuenta de que ella misma muchas veces se rebate a sí misma, porque cada 30 años o 40 años, etcétera, hay muchos paradigmas, muchas cosas que antes eran científicas, ahora hacen nuevos descubrimientos y descubren que antes su visión era muy subjetiva, etcétera, etcétera. O sea, que la ciencia no me venga, a mí la gente que no me venga a mí con la soberbia y el orgullo siempre en la palabra, en la voz, diciendo esto la ciencia no lo ha demostrado todavía, entonces no existe. No, vamos a investigar. Por lo tanto, vamos a tomar un camino que creo, una opción, un punto de vista que creo que es el más inteligente, me parece a mí. Yo puedo estar equivocado, ¿eh? Y es verlo desde el punto de vista psicológico.
desde el punto de vista psicológico, es real pensar o es cierto pensar o aceptar la idea de la regresión. Y cuando estoy hablando de regresión, todavía no he dicho regresar a dónde. No lo he dicho. Regresar a la infancia, regresar a la adolescencia, regresar a la semana pasada, regresar a una época en la que tuve una experiencia que me medio traumatizó cuando tenía 4 o 5 años, etcétera. O sea que la regresión vamos en primer lugar a determinar a qué nos referimos. ¿Regresar a dónde? Y otra cosa. Cuando la persona está en trance hipnótico, metiéndonos ya en el tema de la hipnosis, es cierto, es real psicológicamente hablando, que hay personas que dan contenidos, por ejemplo, de estar viviendo una experiencia o reviviendo, volver a vivir una experiencia que aflora del inconsciente y que la persona lo está tomando como que está reviviendo el proceso fetal. Yo tengo gente, personas con las que he trabajado, algunos muy cercanos a mí, por lo tanto he podido seguir la trayectoria de su vida desde que nacieron y sé que lo que cuentan cuando tienen 40 años, el fenómeno de revivir una experiencia en el útero materno, ellos es imposible que lo sepan porque en ese momento ellos, cuando están relatando que estaban ocurriendo ciertas cosas a su alrededor, ellos todavía no habían nacido, estaban, por ejemplo, en el 6º mes. Estoy recordando un caso concreto, luego podemos entrar en detalles. Una persona en trance hipnótico para eliminar un miedo, una fobia, una ansiedad, un problema, de repente entra en un trance, mediante la hipnosis, y empieza a darme contenidos y le pregunto que de dónde está y me dice que está en el útero de su madre, que está recordando cosas, etcétera. En ese momento, él todavía no había nacido. Entonces, ¿cómo es posible que esté narrando cosas que estaban sucediendo alrededor si no había nacido? Por ejemplo, eso es una realidad psicológica, porque cuenta, y hay un testigo que soy yo, que sabe que es cierto lo que está contando. O sea, de estos hay miles de ejemplos. Por lo tanto, psicológicamente es cierto que se puede acceder a contenidos del inconsciente que científicamente no se acepta, pero que en la experiencia, en lo experiencial, es algo que infinidad de personas han vivido y que justificaría el porqué de problemas y situaciones del presente. O sea, esto lo dejo ahí de entrada para que haya un poco de debate, pero esto es una realidad psicológica, no física, que también, pero bueno, es indemostrable, pero estoy hablando de un punto de vista psicológico, es real que existen las vidas pasadas, en el sentido de que hay miles, por no decir millones de personas, que han tenido recuerdos de experiencias de vidas anteriores. De entrada lo dejo ahí. Así es, Horacio. Y por ejemplo, yo leía sobre Helen Wambach, ¿no? Ella que era una psicóloga y estudiosa de filosofía, y ella precisamente ingresa en el mundo de la hipnosis para demostrar que la hipnosis no es real, ¿no? Y le sucede de que sí comienza a tener este caso, o sea, le sale muy bien la hipnosis y luego se resiste a la experiencia de vidas pasadas, pero hace una gran muestra de más de 1000 personas y llega a comprobar el 93%, o sea, que lo llega a comprobar, ¿no? Ese 7% no es que no era, sino que no se puede comprobar. Entonces, ella, en su afán de mostrar que la hipnosis y que la regresión no existe, lo que hace es comprobarla, ¿verdad? Entonces, un poco eso nos lleva a que la gente, para decir que no existe algo, tiene que experimentarlo. O sea, si yo te vendo una pastilla, tienes que probarla y ver que funcione. O sea, recién con tu experiencia dirás si sí o si no. ¿Qué opinas? Eso es correcto, pero también no podemos olvidar que ante las experiencias, en este caso concreto de supuestas vidas anteriores, ante la evidencia de que está ocurriendo el fenómeno, por ejemplo, ante la evidencia, psicológicamente hablando, yo me muevo en el terreno de la psicología, esa persona dice que está reviviendo una experiencia de vida anterior. A esa persona le sirve, esa persona lo está vivenciando y no tiene ninguna duda. El observador no va a negar que hay una persona que dice que está recordando vidas pasadas, porque al fin y al cabo es una experiencia de la persona, como no se puede fotografiar todavía, ni se puede sacar en vídeo ni nada, ¿crees o no crees? Pero a algunas personas con atisbos de mente científica que se acercan al fenómeno, como no pueden negar que miles de personas en el mundo, a través del tiempo, en los últimos 30, 40, 50 años, por ejemplo, trabajando con hipnosis y con otros métodos, espontáneamente, cuentan la experiencia de vidas pasadas,
como ya no pueden negar que las personas viven esas experiencias, las reviven, las recuerdan, sí empiezan a teorizar y a discutir el tema para descalificar que sean vidas pasadas. Por ejemplo, es evidente que existen las vidas pasadas. Es evidente que existen las vidas pasadas, mas no es demostrable. Concatenando con lo que estamos diciendo. Hay gente en 1500, 2000, 1800 y pico que Helen Bambas, una gran psicóloga de Estados Unidos, investigó. Yo la he seguido bastante tiempo e incluso modelé algunos de los ejercicios y hace muchos años que practico algunas técnicas de ella. Pues es evidente que hay 1000 y pico personas, y sumas con el cómputo general de toda la gente que a lo largo del tiempo hablan de vidas pasadas, pueden ser miles o millones. Entonces ya no se niega que la gente recuerde sus supuestas vidas anteriores, lo que se niega es que sea reencarnación. Lo que les fastidia a la ciencia es tener que aceptar que es reencarnación. Lo que le fastidia a la ciencia es que hemos vivido otras vidas. Entonces dicen, bien, hay mucha gente que tiene esta experiencia porque sale del inconsciente y el inconsciente ha psicodramatizado, ha creado una serie de imágenes para que la parte consciente, cuando ve y recuerda todo eso, pues lo tome como una vida anterior. Y entonces empiezan a discutir. No es vidas pasadas, es criptoamnesia. Criptoamnesia, explicado de una forma elemental, sería algo así como que todas las experiencias que hemos vivido a lo largo de nuestra vida, especialmente la etapa edípica, los 5 o 6 añitos, la etapa oral, anal, genital, toda esa etapa del niño que se ve inmerso en un montón de impresiones, todo ese universo al que acaba de llegar con 5 o 6 añitos, todos los mensajes, todas las leyendas, todas las historias, la televisión, el cine, las novelas, antiguamente las historias que contaban los abuelos al calor del hogar, los niños allí, toda esa información, el niño con 5 o 6 añitos, y luego a medida que va creciendo, va cumpliendo más años, se lo va tragando, lo va absorbiendo. Y eso queda grabado en la mente inconsciente de la persona. Y cuando tiene 40 o 50 años, por ciertas cosas que ahora no quiero tampoco dar demasiadas explicaciones, emergen a través de sueños, a través de la hipnosis, y la criptoamnesia dice, lo que estás recordando no es una vida anterior, es que el inconsciente tiene toda una serie de historias, de dramas, de historias que ha escuchado, que ha almacenado, lo ha metido, y ahora te lo saca, aflora en forma de una película, de una historia, como si tú hubieras vivido esta vida. La criptoamnesia es una especie de fabulación del inconsciente. Y una vez yo he estado hablando con el doctor Fernando Jiménez del Oso, médico psiquiatra, y yo le comentaba esto. Y él me decía, Horacio, los científicos, con tal de negar que existen otras vidas, son capaces de dar explicaciones tan fabulosas, explicaciones al recuerdo de vidas pasadas, tan fabulosas o tan difíciles de demostrar como la reencarnación misma. En vez de aceptar que existen otras vidas, que ha existido la reencarnación, prefieren inventarse una historia. Entonces es la fabulación del inconsciente, lo que llamamos criptoamnesia. Dice, no deja de ser igual de fantástico que la idea de aceptar la reencarnación directamente. O sea, que el inconsciente coge todo el material, todas las historias están almacenadas y algo o alguien dentro del inconsciente te forma una película, psicodramatiza una historia para que tú a través de esa visión, como en un sueño, te enfrentes al problema y lo puedas solucionar. Fíjate lo que presupone todo. Esa es una teoría. Está la teoría del déjà vu, ¿no? Cuando tú llegas a un sitio y te resulta todo familiar y te diriges por un montón de calles y tal, y si llevas a alguien dice, vamos a tal sitio, que cuando lleguemos allí va a estar la ermita de no sé qué, la calle no sé cuánto, la catedral de por aquí. ¿Y tú cómo lo sabes? No lo sé. Pero el déjà vu. Bueno, el déjà vu se utiliza, entre otras cosas, para decir que como hemos vivido vidas anteriores, lo tenemos ahí y al entrar en contacto con la realidad, pues por asociación salen los recuerdos. Eso demostraría en uno de los postulados del déjà vu que existen vidas anteriores. Luego está el síndrome del héroe. Personas con miedo, con complejos, con sentimientos de inseguridad, siempre se ven, cuando tienen vidas pasadas, recordando una vida gloriosa. Era Julio César, era Cleopatra, era Alejandro Magno, etc. Nadie se ve como un esclavo donde le daban palos por todos los lados. Aparentemente. Bueno, entonces los críticos dicen, mira, esos son mecanismos de compensación. La gente que tiene unos complejos de inferioridad quiere recordar como mecanismo compensador, eso lo hace el inconsciente muy bien. Los sueños son compensaciones a deseos no frustrados y no realizados, etcétera, ¿no? Entonces te ves siendo un personaje que tu mismo mente inconsciente solamente para compensar tus miedos y tus complejos. Pero
pero yo llevo 40 años trabajando en estos menesteres y puedo decir que el 95% de las miles de personas con los que he cooperado para regresiones de vidas anteriores, el 95% recuerdan vidas miserables, vidas conflictivas, vidas heroicas, pero no han sido grandes personajes. O sea, que esta idea de que el síndrome del héroe a mí no me sirve. Bueno, existen el inconsciente colectivo freudiano, perdón, de Jung, Carl Gustav Jung, ¿no? Esa especie de memoria, esa memoria universal donde está la historia de la humanidad contenida en arquetipos. Es decir, todas las vivencias, todas las historias del ser humano han quedado ahí contenidas a modo de arquetipos y, por ejemplo, hay gente que se ve recordando una vida anterior y puede decir, yo he tenido gente que me ha dicho, yo era discípula de la Virgen María. Esta mujer, que es ahora enfermera y tal, pues se vio como que la Virgen María, según ella, según esas vidas pasadas, tenía un grupo de mujeres iniciadas en conocimientos esotéricos, en curar, en sanar, y ella seguía siendo una discípula. Entonces, esta explicación de los arquetipos del inconsciente colectivo te dice, no es que tú hayas sido ese personaje, sino que has conectado con el arquetipo y tú te identificas con un personaje para suplir carencias, etcétera. Entonces tú te imaginas que ha sido Alejandro Magno, un gran conquistador, etcétera. O sea, ante la experiencia de miles de personas que ellos lo ven como vidas pasadas, hay muchas explicaciones. Pero cojas la que cojas, o bueno, tomes la que tomes, mejor dicho, por eso tu mujer es más conflictivo. Sí, hay mexicanos. Por eso, bueno, pues tomes la que tomes, siempre es fantástico. Es decir, yo voy a lo de siempre, la mente, el inconsciente, el gran enigma, ¿no? Dice, la inmensidad, dice la mente, profunda, maravillosa, extraordinaria, la mente y la memoria. ¿Cómo llegar a ella? No tiene límites, porque nosotros tenemos en nuestro interior. Y aflora todo eso. Y hay gente que dice, no, son vidas pasadas. Otro dice, no, inconsciente colectivo, no, criptonesia, no, fabulación. Es igual. Es extraordinario. En síntesis, no tenemos ni idea de nada. Ni yo, ni la ciencia, y la ciencia menos, porque no lo investiga. Yo por lo menos lo he investigado. Bueno, lo sigo investigando. Sí, y a veces sucede, por ejemplo, a mí me ha pasado, Horacio, yendo por un camino alguna vez con mi papá, yo le tengo, o sea, a mí no me gustan las rosas, por ejemplo, ¿no? Y las rosas, a mí no me gustan. Porque pinchan. No, simplemente el olor me recuerda a mí más a un velatorio que a algo bonito, ¿no? O sea, esa es mi experiencia. Entonces, un día fuimos a dejar flores a mis abuelos al cementerio y a la hora de salir por una ruta que yo normalmente no tomaba, tuve una imagen clarísima, o sea, fue así un chispazo de mi madre llevándome de la mano, ¿no? En el cementerio, yo pequeñita, y con un paquete de rosa, pero fue una imagen que se me presentó así de momento, y en ese momento le pregunté a mi papá, ¿mi mamá venía mucho al cementerio? Claro, cuando murió mi abuela, sí, muchísimo. ¿Y compraba rosas? Sí, lo único que compraba eran rosas. Entonces tú dices, ay, mira, ¿no? O sea, ese recuerdo que estaba guardadito afloró de repente porque la calle se le hizo familiar y asociación, estímulo-respuesta. Ves un lugar que está ahí, que está asociado a una experiencia, tú lo has olvidado, a una amnesia del inconsciente, pero cuando llegas a ese lugar, ves a esa persona o sucede eso o ese olor, se activa la memoria. Eso se llama resonancia simbólica. En psicología transpersonal le llaman huellas némicas de la memoria. Huellas, es decir, algo que tenemos en el inconsciente guardado y que el consciente no sabe absolutamente para nada, y eso está resonando dentro, esa huella está resonando. Es decir, es una experiencia que tiene vida propia, pero tiene un mecanismo de amnesia del inconsciente y no te acuerdas de ello, ¿no? Porque ocurrió a muy temprana edad, etcétera. Y además, si está asociado a cosas tristes, como puede ser un velatorio, un entierro, un cementerio, el mismo inconsciente ha creado un mecanismo compensador para liberarte y es una amnesia, para que no te acuerdes. Pero hay un día que llegas a un cementerio, o en este caso de las rosas, y impacta algo. Entonces, eso resuena, sale, aflora, y esa huella que está ahí sale al consciente. Es decir, aquello que estaba en el inconsciente sale a la luz del inconsciente, y entonces es cuando dices, caramba, y tienes sentimiento de familiaridad, haces preguntas, eso te resuena, pero la parte consciente entra en conflicto, porque el consciente no se entera nada, o casi nada. Y cuando le ocurren estas cosas, empieza a preguntarse, ¿y esto por qué?
¿Para qué me pasa esto? ¿Y de dónde me viene este sentimiento, esta emoción? Lo que te he contado antes de la experiencia que yo tuve con la Casa de Colón. ¿De dónde me venía aquello? ¿De dónde? Mi parte consciente no sabía absolutamente nada, pero algo estaba. Y cuando algo está en el inconsciente, la naturaleza de los contenidos del inconsciente es salir a aflorar a la luz del consciente. En una ocasión, un señor me dijo, un antiguo marinero, de estos marineros a la antigua usanza, que estaba en el típico bar de estos del puerto, donde vienen los pescadores, va toda la gente, después de navegar y traer el pescado, y está en la taberna. Este hombre ya estaba retirado, y hablando de esto, que era un hombre que también entendía mucho de psicología, pues me decía, dice, mira, el inconsciente, haciendo un símil, es como el viejo marinero. Al viejo marinero que ya está con 60, 70, 80 años allí, ya que no sale a navegar y tal, pero tiene muchos recuerdos, dice, en cuanto que le invitas a un par de vasos de buen vino, dice, está dispuesto a contarte todas sus historias, todas las sabidas y por haber. Dice, el inconsciente es el viejo marinero, está ahí expectante y lo que está esperando es que alguien le invite a salir de la oscuridad a la luz, por decirlo así de forma un poco metafórica, y que nos cuente todas sus historias, que nos cuente. Entonces, cuando invitamos al inconsciente a través de la hipnosis, a través de un trance hipnótico, ¿no? Inhibición cortical, activación subcortical, entrada al inconsciente, etcétera, estamos invitándole, y todo lo que está ahí dentro, su propia naturaleza energética es salir a aflorar, que puede desbordar muchas veces al consciente, y las personas con miedo, las personas con prejuicios, las personas muy soberbias y muy orgullosas porque han estudiado, tienen un título académico, la parte científica que mantiene unos postulados, unos paradigmas, no quieren aceptar que pueden estar equivocados. Y esto trastoca todo. Las vidas anteriores. Tú imagínate, si a nivel religioso de todo el mundo, no me refiero solamente a la Iglesia Católica, sino todo en general, y la ciencia sobre todo, aceptaran la probabilidad de que hayamos vivido otras vidas, habría que crear un nuevo paradigma. O sea, la sociedad, la cultura, la visión que tenemos de lo que es el mundo, etcétera, habría que derruirlo, tirarlo y comenzar de nuevo a plantearnos el origen del hombre, quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Entonces, se demostraría que no venimos del mono. Bueno, algunos a lo mejor sí. Sí, hay varios. Bueno, no. Cuando tú vas al pasado, ¿no? Al pasado arcaico, cuanto más atrás, por ejemplo, la civilización egipcia, entre los mayas, los aztecas, los babilonios, los asirios, cuanto más atrás vas en la historia, más evolucionadas y desarrolladas estaban aquellas civilizaciones. ¿Cómo es que venimos del mono? Es imposible. Bueno, muchos planteamientos. Yo entiendo que los científicos y tal, pues, quieren razonar, de una forma racional, controlarlo todo. Y este tipo de experiencias pues tiran por tierra todos nuestros postulados, nuestros paradigmas, etcétera. Pero el inconsciente tiene, el inconsciente de Jung, que es la historia, el inconsciente, esto es una frase maravillosa, el inconsciente es la historia no escrita de la humanidad. Si queremos saber quiénes somos, si queremos saber el origen de la naturaleza, de la vida, vayamos al inconsciente. Y hay una cosa que decían los gnósticos, el conocerse a sí mismo es conocer a Dios. ¿Y a Dios dónde se le encuentra? En el inconsciente. Esto todo es muy metafórico, muy psicológico, y estoy dispuesto a discutirlo con quien quiera. Okay, gracias. Y si veo que me desborda, le digo, págate un café, no un café, y lo pongo por ahí. Pero sí. Todo está dentro de uno. Que Dios no está ahí arriba, si existe, ni la reencarnación, no, está dentro. Y como dentro de nosotros, y nos queremos quedar solamente en la parte consciente, racional, analítica, nos da miedo entrar en el inconsciente. ¿Por qué? Porque en el inconsciente hay muchas cosas que no sabemos qué hacer con ellas. Y entonces decimos, estos son fantasías. Es igual, aunque sean fantasías. Mira, hay un tipo por ahí muy listo, un tal Pitágoras o Aristóteles, no me acuerdo, un griego de esos que era más listo que... Pues él decía, no recuerdo el nombre, pero sí que era un griego de estos listos, un filósofo de estos antiguos. Decía, nada puede salir de la mente que no haya entrado primero. Nada. Por lo tanto, si hablamos de Dios y sale de Dios, la palabra Dios, no me refiero al Dios antropomórfico, nada de eso. Es porque alguien ha tenido que ver a Dios. Si hablamos de reencarnaciones y todos los fenómenos, es porque alguien ha tenido que verlo y tener la experiencia. Y todo está, la historia no escrita de la humanidad,
está en el inconsciente. ¿Qué te parece? Muy interesante. Horacio, y cuéntame algo, ¿todos podemos llegar a recordar en una regresión? Alguna vez comentando, también cuando yo comentaba con el doctor Jiménez del Oso, pues estuve 10 años trabajando, cooperando con él y manteniendo una amistad de las personas más extraordinarias que conocí en mi vida. Pues a veces él me hablaba de esto porque él me pidió que le hiciera regresión. La primera vez que yo le conocí, él me pidió, hazme una regresión. Le hice una regresión, una experiencia muy bonita, muy interesante. Y después, la última vez, después de 10 años, que yo le visité las oficinas, ahí en Madrid, de las oficinas de la revista Enigmas, que él dirigía, me llevó a un apartado, jamás lo olvidaré, me llamó a un apartado y me dijo, Horacio, tenemos que quedar para hacer regresiones. Ya. Y le dije yo, hombre, Fernando, cuando tú quieras, porque ya habíamos quedado otras veces, ¿no? Pero él, un hombre tan ocupado, por sus investigaciones, por médico, psiquiatra, pasaba consulta, en fin, su programa de televisión, sus viajes a América, a muchos sitios. Bueno, la cosa es que le dije, hombre, Fernando, cuando quieras, ¿no? Cuando quieras hacemos. Y, porque ya me lo había dicho otras veces, me miró con una mirada que jamás en 10 años me había mirado. Yo sentí que me estremeció un poco por dentro porque digo, aquí hay algo grave. Dice, no, esta vez va en serio, lo necesito. Vamos a hacer regresiones cuando tú quieras, Fernando. No, Horacio, esta vez va en serio. Cuando termine balance de fin de año de la revista, comenzamos a trabajar. Yo estaba entonces en Madrid también, viviendo. Por desgracia, en unos meses antes de que me llamase él para empezar ya a hacer las regresiones, murió de cáncer. Cuando él me dijo, vamos a hacer regresiones, esta vez va en serio, es porque ya él tenía el diagnóstico médico. No pudimos realizarlo y me ha quedado ese dolor, ¿no? Porque 10 años que hemos estado, 10 años que tantas veces quedamos en hacer cosas de este tipo, pero siempre había una justificación, una disculpa a última hora, pero esta vez, como él me dijo, va en serio, tan en serio, que antes de poder terminar incluso el balance de la revista y todo esto, él murió. Entonces, todo eso, sintetizando las vidas pasadas y tal, desde el punto de vista científico, de la creencia, como queramos, desde el punto de vista psicológico, es una realidad que miles de personas pueden tener acceso a una información del inconsciente que explicaría el porqué. Lo más importante para mí, y por eso los científicos, a mí me gustaría que reflexionaran, es que sean vidas pasadas, sea criptoamnesia, fabulación, síndrome del héroe, inconsciente colectivo, es igual como se llame, lo cierto, y esto es irrebatible, aunque ahí ya sé que hay algunos psicólogos oficiales que lo rebaten, pero llevo 40 años investigándolo, para mí es irrebatible, es que hay muchas personas que tienen determinados problemas graves que la psicología, el psicoanálisis, la psiquiatría, lo oficial, no han podido resolverlo y a veces con la regresión a vidas pasadas se soluciona. Y ni el terapeuta tiene por qué creer las vidas pasadas, ni el paciente. De hecho, yo he estado trabajando con personas haciendo hipnosis para una fobia, una separación matrimonial, una ansiedad, un conflicto X. No nos hemos planteado vidas pasadas en absoluto y entra en un trance, entra en un estado y de repente se ve viviendo una vida anterior. ¿Qué tiene que ver lo que estamos haciendo para lo que está aflorando? Bueno, pues hay que seguirlo, etcétera. Y entonces eso daría explicación que puede solucionar muchos problemas. Aunque fuera fabulación, es que a mí me trae sin cuidado que existan las vidas pasadas o no, Ana. Me interesa desde el punto de vista de la investigación, etcétera, pero quiero decir que de una forma práctica, ¿qué más da? Lo importante es que tú, mediante una técnica que llamamos hipnosis, puedas entrar en el inconsciente y eso que el inconsciente tenga para ti, para ofrecerte, te ayude a resolver miedos, a dar respuestas a situaciones de la vida, cosas que te ocurren constantemente y no sabes por qué, no logras cuajar una relación matrimonial o afectiva, sexual, no logras encauzar tu vida a nivel económico, de amistad, tienes muchos problemas y muchas veces mediante la hipnosis regresiva a supuestas vidas anteriores o que aflora espontáneamente, te ves viviendo a modo de psicodrama una situación como una película viviente que el inconsciente te crea y entonces comprendes el porqué del presente, del porqué de determinado conflicto. Y esto te ayuda a sanar y a liberar. Entonces, señores científicos, ¿por qué se niegan a investigar esto? Aunque solamente sea como un supuesto, como una criptonesia, como una fabulación, como una metáfora.
Esto vamos a tomarlo como simples metáforas que crea el inconsciente para que el consciente se entere, se libere la energía, como en una catarsis, en una aberración, ¿no?, tipo psicoanálisis, y puedas liberar el problema. Esto se facilita con la hipnosis. Y hay decenas de personas, psicoanalistas, psiquiatras, psicólogos, unos del campo científico, académico y otros que no somos, que venimos demostrando, psicológicamente hablando, de la bonanza, de la virtud de estas técnicas. La psicología oficial, con esto termino, te dejo que hables tú, dice, aquí en España, por ejemplo, que la práctica de la regresión a vidas pasadas es una práctica iatrogénica, es decir, que es perjudicial. Hay un catedrático por ahí, que es un perillán, que la verdad es que tendría que hacerlo mirar, que dice que todos los que hacemos regresiones a vidas pasadas terminamos con paranoias, que terminamos mal y que además terminamos todos en sectas y que hablamos de cosas satánicas. O sea, este hombre cuando dice eso, yo creo que se ha tomado un poco de coca o no sé, o se ha emborrachado, porque dice estupideces muy grandes. Solamente tiene derecho a hablar de la regresión a vidas pasadas los que practicamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. El otro, por muy catedrático de psicología o de astrofísica que sea, si no lo ha vivido, es como un loro que habla y repite lo que otros loros dicen. No es iatrogénica. Y lo digo yo, que llevo 40 años trabajando e investigando, sin orgullo y sin soberbia, porque esto lo puede comprobar muchísima gente. O sea, lo que estoy diciendo yo, hay decenas de personas que pueden, creo más o menos, decir lo mismo. Sí, Horacio. Y bueno, yo te cuento, por ejemplo, en un ejercicio de PNL de silla vacía, por ejemplo, ¿no? Yo he llegado a sacar recuerdos de adolescente, ¿no?, que yo sabía que habían existido, pero que los tenía muy guardados. O sea, imagínate en un ejercicio de silla vacía, o sea, ya metido en un trance, o sea, donde los recuerdos afloran mucho más, o sea, es mucho más saludable, porque si con este ejercicio, con este recuerdo que tuve, yo pude entender cosas, ¿no? O sea, pude entender el porqué de algún temor que yo tenía. Imagínate bajo trance, aflorando al inconsciente, o sea, realmente es muy sanador. Pero yo te decía hace un momento, ¿todos estamos en la capacidad de recordar o hay gente que tiene algún bloqueo y no puede recordar? Hay resistencia. Normalmente en toda psicoterapia, y esto daría pinta bien para hablar de unos temas muy interesantes, pero bueno, en toda psicoterapia, sobre todo cuando vas a entrar o intentas encontrar experiencias, cosas que has vivido en supuestas vidas anteriores o que están en el inconsciente o que tienen que ver con la infancia, cada vez que vas a hacer una acción terapéutica y que nosotros prevemos que es profunda, siempre hay mecanismos de defensa, la famosa resistencia. Hay una parte de la psique que tiene la puerta cerrada como mecanismo protector, una amnesia protectora, que se resiste a abrir la puerta para que entres. Y entonces, ¿hay resistencia? Bueno, pues cualquier psicoterapeuta, cualquier persona que esté trabajando con la hipnosis, sobre todo si trabaja con la hipnosis naturalista o ericksoniana, que lo trabaje también, sabe cómo vencer esa resistencia. Pero siempre puede haber resistencia, mecanismos de defensa para que no veas aquello que pudo ser muy traumático. El inconsciente te ha creado, tu psique te ha creado una amnesia protectora para que no lo tengas presente, para que puedas sobrevivir, adaptarte a la vida normal, etc. Y esos mecanismos te están afectando, te están condicionando, y ofrecen resistencia. Entonces hay que ir directamente a negociar con la resistencia. Pero sí se puede dar una resistencia para que no veas aquello que está en el inconsciente. Otras veces no, pero muchas veces sí. Yo en alguna ocasión me hicieron una regresión, pero bueno, yo fui guiada más por una amiga, ¿no?, algo informal, por supuesto, la curiosidad. Y mi amiga me mencionó que había recordado tantas vidas pasadas que se había visto en una forma, en otra forma, en otro lugar, tanto así que ella, ¿no? Tanto así que me llamó la atención y yo fui, por supuesto, corriendo a hacerme la regresión, ¿no? Pero yo, claro, para mí regresión, por ejemplo, era ver una vida pasada, no ver mi infancia, no ver mi adolescencia, o sea, eso no era para mí una regresión. Entonces, ese era mi concepto errado, ¿no? Entonces yo lo único que pude fue retroceder a los 5 años y simplemente no pude retroceder más. O sea, las veces que he intentado no tengo recuerdo, no tengo acceso más. Y a eso iba también. O sea, la regresión no solamente, como hablábamos hace un rato, no solo es ir a una vida anterior, es ir a una etapa anterior simplemente, ¿no? Sí, lo que pasa es que muchas veces
cuando estás haciendo una especie de hipnoanálisis. El hipnoanálisis, que es antecedente es anterior al psicoanálisis, fue una creación también de uno de los maestros de Freud y el mismo Freud, ¿no? A regresar a la infancia, bueno, hacer una especie de psicoanálisis y hipnoanálisis. Cuando tú estás recordando, cuando estás haciendo un trabajo psicológico porque la persona tiene problemas, etcétera, y tú vas hacia atrás en el tiempo y a lo mejor se queda estancada en una etapa, a los 5 o 6 añitos, en primer lugar, te tienes que dar cuenta que hay un mecanismo protector, una resistencia que no te permite abrir la puerta para que pases porque a lo mejor ahí está el problema. Y otras veces, cuando te quedas más o menos estancada o estancado en una etapa de la vida que es muy conflictiva, la estás recordando y el profesional te dice vamos a retroceder en el tiempo y no puedes, quédate ahí. Trata de analizar, de estudiar, de ver, investigar hasta los más mínimos detalles de esa etapa. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay un núcleo y eso que está ocurriendo con 5 años, que puede ser traumático, del tipo que sea, en la idea de que hemos vivido todas las vidas, es algo que se está repitiendo y es como si tu inconsciente, al no permitirte que retrocedas en el tiempo, lo que está intentando es llamarte la atención y te está diciendo, es aquí, mira lo que está pasando con 5 años. Entonces, cuando te enfocas mucho la atención en esa experiencia y hay una abreación a través de la catarsis, vas liberando la energía, llorando, gritando, recordando la experiencia angustiosa o traumática, luego también es bueno llevar a la persona a otra etapa muy anterior donde haya ocurrido algo pasado. ¿Eso qué es? ¿Una psicofonía? Sí. No, a esta hora pasan todos los que venden pan, verduras. Quiero decir, bien, estás viviendo 5 años, estás ahí, bueno, ¿qué pasa los 5 años? No veo nada. Y también hay un mecanismo protector que te dice, no veo nada. Entonces, es una señal. No es que no ocurrió nada, es que hay un mecanismo doblemente protector. No veo nada. A los 5 años tienes que acordarte de cosas. Porque lo normal es que te acuerdes. Con 2 años, no, pero con 5 años sí. Quizá no te acuerdas de nada porque es un mecanismo protector. Sea como sea, probablemente en el presente, con 5 o 3 años, se están repitiendo muchos acontecimientos de supuestas vidas anteriores y lo que el inconsciente te está llevando una y otra vez es una etapa para que te des cuenta de que ahí está el problema. O ahí hay una resistencia y tienes que ver de qué está intentando protegerte el inconsciente con esa resistencia. La palabra clave. No podemos retroceder, no podemos avanzar. ¿Cuántos años? ¿Tienes 5? ¿Tienes 4? ¿Tienes 3? No puedes retroceder. ¿No será que el inconsciente está intentando protegerte porque si retrocedes a 2, 1 años, etcétera, vas a recordar cosas, vas a reavivar cosas que para el consciente van a ser terroríficas y quizá está intentando protegerte para que no lo veas porque es muy traumático? La mente es muy compleja. Lo que sí tienen razón los psicólogos estos oficiales que dicen que la hipnosis regresiva a vidas pasadas es iatrogénica, etcétera, es que la mente es muy compleja, es muy delicada, muy sensible, a veces como el cristal. Y hay mucha gente que entra a saco porque son unos ignorantes, sin la más mínima experiencia, y eso me parece que es una desvergüenza, lo he dicho muchas veces. Hay muchos terapeutas de estos que van por libre, que hacen un cursillo de un fin de semana, o se leen un libro, o simplemente alguien le ha dicho una técnica, han visto en televisión a alguien que hace hipnosis, se leen un libro de quien sea y ya se ponen a hacer regresiones a vidas pasadas. Y es cierto que hay personas, hasta con cuadros psicóticos, personas que tienen conflictos, que entran en unos estados así, traumáticos y tal, que es muy delicado llevarlos a vidas anteriores y a cualquier historia, porque requieren del tratamiento de un psiquiatra, de un especialista en eso. Entonces, eso sí tienen razón, hay que tener mucho cuidado, que no se puede hacer ni la regresión, ni la hipnosis profunda, ni nada a la ligera. Hay que tener muchísimo cuidado. Y la premisa fundamental es que toda persona que está haciendo regresiones a vidas pasadas, sea psicólogo oficial o no lo sea, debería de hacerse su propio psicoanálisis, su propio trabajo psicológico para saber qué es lo que ocurre, cómo ocurre, qué es lo que se siente, antes de llevar a otra persona a un lugar, abrir una puerta, meterlo ahí en un almacén que no sabes con qué se va a enfrentar, procura tú primero. Ahí sí que yo también protesto, no sirve para nada mi protesta, porque se hace muy a la ligera, y hay personas que tienen cuadros psicóticos, brotes, que el que le lleva una vida anterior, si no lo canaliza correctamente, no es que le va a provocar el brote psicótico, pero se lo va a activar y se lo va a despertar. Y eso me parece que tendría que estar muy controlado.
O sea, que yo antes he criticado a la ciencia y a los psicólogos oficiales y ahora estoy diciendo que tienen razón, en parte tienen razón. En parte, claro. Es que también tienes que tener cuidado con quién vas, o sea, definitivamente, si es, por ejemplo, yo fui donde alguien informal, pero bueno, no tenía tanta conciencia como ahora. Pero sí es importante porque no solamente es el hecho de tocar el problema, ¿no? O sea, es también saber cómo salir, o sea, cómo arreglarlo. Claro, cómo te cierra la persona que te hace la regresión, ¿verdad? Tú imagínate, en Estados Unidos se han dado casos de irresponsables, y muchos psicólogos oficiales, que han llevado a personas a vidas anteriores. Y la persona dice que está recordando, incluso cuando tenía pocos años, y que la estaba violando su padre o un familiar. Cuando sale del trance, esta mujer, son casos de mujeres, ¿no? Pues la mayoría de las veces, pues se queda toda traumatizada, porque de repente, a través de esa práctica, ahí sí que es iatrogénica, supuestamente ha tenido abusos de su padre. Entonces, cuando se enfrenta al padre, imagínate el conflicto que tiene. En Estados Unidos ha habido denuncias, ha habido juicios, ha habido muchos problemas de personas. Incluso un caso de una mujer que tenía muchos problemas y el tipo, un alucinado, creo que era psicólogo oficial, pero un alucinado, estaba obsesionado con que todos los problemas que tengamos tienen que ver con vidas pasadas. Otro grave error. Y la llevó. Entonces, mediante esta regresión, esta mujer empezó a contar que dos o tres hijos que había tenido una familia, que el padre había abusado de ellos, etcétera. Y cuando luego se hizo una investigación muy seria, se comprobó que era imposible y allí hubo un problema de la familia, ¿no? Pues el sufrimiento del padre, que luego lo tuvieron que también tratar psicológicamente porque la hija la había acusado de violaciones y tal. O sea, pueden darse casos verdaderamente patológicos y hay que tener mucho cuidado. La práctica no es iatrogénica en sí. El que es iatrogénico es el que hace trance. Claro, yo he visto personalmente en un congreso que hice en México, y además gente que estaba haciendo cursos conmigo, a un tipo por ahí, no voy a decir nombres, obviamente, que hace unas prácticas muy raras, muy extrañas, y a una de las personas que se ofreció voluntaria, le hizo una hipnosis muy profunda y condicionó con el lenguaje, ¿no? Muy intencionado que él dirigía, y la persona tuvo un contacto con un ser de otra dimensión, entró en una crisis grave que estuvimos a punto de tener que que le diesen algún fármaco para controlar aquella crisis que le estaba viniendo, porque tenía una especie de cuadro psicótico. Es decir, hay personas que tienen un cuadro psicótico, tienen un problema psicológico y esto, una regresión mal dicha, mal dirigida, o las cosas que está viendo mal interpretadas, puede hacer que la persona lo esté pasando realmente mal. Por lo tanto, teniendo en cuenta la fragilidad de la mente, las crisis, los cuadros psicóticos que podemos tener algunos ahí medio encubiertos, hay que tener muchísimo cuidado antes de llevar a una persona ni a vidas pasadas, ni a la infancia, ni a ningún lugar. Eso se supone que cualquier profesional psicológico, de la psicoterapia, de la hipnosis, lo que sea, tendría que tenerlo en cuenta, pero como cualquier chalao, cualquier loco por ahí se pone a hacer regresiones a cualquier persona que tiene un cuadro psicótico también, un conflicto muy grande, pues entonces sí que se junta el hambre con las ganas de comer y ahí tenemos una barbaridad. Eso sí que habría que controlarlo. Sí, pues hay que tener mucho cuidado. En general, en todo, hay que tener cuidado a dónde se asiste. O sea, no puedes ir donde cualquiera que te haga cualquier terapia. O ni siquiera un médico. O sea, si vas a hacer alguna sesión, siempre tienes que verificar. Que otro que un médico, claro. Claro, siempre tienes que verificar que esté sano, por lo menos. O sea, yo digo siempre, un médico, un psicólogo, un profesional de la salud, por lo menos tiene unos años de estudio a nivel académico, ha pasado unos exámenes, en fin, ha hecho unos estudios más o menos, pero lo terrible es que hay personas que, nada, alguien les ha enseñado una técnica, muchas veces de estas de hipnosis de espectáculo, se ha leído un libro, 2 libros de regresiones o lo que sea, y ya se pone a hacer. Y puede tener en su consulta una persona que tiene un cuadro psicótico, una persona que necesita un tratamiento clínico, y que no sabe cómo cerrarlo. Y claro, y entonces ahí hay un disparate. Ese es el problema. Horacio, dime algo. O sea, es que yo quiero hacer una regresión y voy y te digo, quiero que me regreses a una vida anterior, o es que hay en algunos casos específicos donde sí amerita hacer una regresión. Yo normalmente nunca voy a buscar vidas pasadas, salvo que la persona me lo diga. A lo largo de 40 años, de vez en cuando, comparativamente poco, de vez en cuando alguien me ha dicho, mira, Horacio, yo tengo
yo creo en la reencarnación. Hay gente que dice, no, ni creo ni dejo de creer, pero tengo este problema, y empiezan a decirme, pues he pasado por psicología, he pasado por tal, etcétera, etcétera, y no he resuelto mi problema. Y tal vez, quizá, en la vida, una vida anterior, no lo sé. Hay gente que dice que sí creen y otros que dicen, ni creo ni dejo de creer, pero como he estado con un psicólogo, he estado con médicos, y no me han solucionado el problema, ¿qué te parece si hacemos una regresión a vidas pasadas? Entonces le digo, vamos, hay muchas formas de hacerla, hay muchas formas de hacerla. Pero yo le digo, pero nadie te garantiza que lo que veas o recuerdes sean vidas pasadas. Luego ya podemos interpretarlo. Y segundo, otro aspecto muy importante es que a veces se hace así, porque la persona pide una regresión a vidas pasadas, suponte que el terapeuta, en este caso yo, podría querer también las vidas pasadas y aún así no se dan. Ojo. Y si el terapeuta, y yo conozco gente, y encima son psicólogos, pero tienen, la verdad es que tienen bastante delito, porque están tan obsesionados que pase lo que pase, suceda lo que suceda, llevan al paciente, sobre todo si es mujer, a la infancia y le hace recordar una fraseología muy retorcida supuestos abusos, sobre todo del papá o de quien sea, en primer lugar. Y en segundo lugar, siempre le hace que vean cosas de vidas pasadas. Una persona muy afectada psicológicamente, muy sensible, pasando una crisis muy fuerte, si confía en el profesional y con una fraseología muy rebuscada, ¿no?, va dirigiéndole, puede hacer que recuerde abusos de la infancia, directa o indirectamente, porque ese estado de trance influye mucho en lo que te dice el profesional. Él sabe cómo retorcer las palabras para que veas, y puede hacer que recuerdes su supuesta vida pasada, porque el profesional está convencido de que el problema está en vidas pasadas. Al final, en síntesis, la experiencia ni ha tenido abusos sexuales, ni ha recordado nada de vidas pasadas. Es la sugestión, la fraseología sugestiva del supuesto profesional que te hace ver algo, porque las palabras él utiliza, hace que veas algo porque él te ha forzado, no ha salido espontáneamente. Eso es un tema muy delicado. Entonces, nunca voy a contar de tal, vamos a pedirle a tu mente inconsciente que te lleve a la experiencia que tú tengas que recordar. Por ejemplo, cuando la persona está en trance, hay muchas formas de hacerlo, pero la forma más sencilla, más elemental, voy a contar del 10 al 0. Esto lo sabe cualquier terapeuta que esté trabajando con regresiones. Contaré del 10 al 0. A medida que voy contando, irá regresando en el tiempo, la distancia, etc. Cuando llegue al 0, estarás recordando aquello que ahora sea importante recordar para ti. De otra época, de otro momento, etcétera, etcétera. Sin decir nada. No vale decir, ahora vas a estar en aquel momento donde te violaron, o vas a aquel momento donde apareció aquel señor que empezó a acercarse a ti. Y por esa fraseología, al final hace que recuerdes una experiencia traumática de violación o lo que sea, que solamente está en la fantasía, en la mente sádica un poco del profesional. Hay que tener muchísimo cuidado y nunca decir nada concreto ni específico. Tiene que ser muy inespecífico todo, un poco abstracto y inespecífico, y decir, pues esto, cuento del 10 al 0. Al llegar al 0, tu mente inconsciente te va a llevar a recordar aquello que tengas que recordar, aquello que sea importante, que sea liberador y sanador para ti. Entonces, tú no le has dicho nada. Y llegas al 0, pues muy bien, mira con los ojos de tu mente, dónde estás, qué ves, etcétera. Y la persona te está diciendo, pues no veo nada. O te está diciendo, estoy viendo tal cosa. Entonces, tú le acompañas. Pero que la experiencia que vea, siente, recuerde, sea emanada de él, no porque tú se la has sugestionado. No sé si me explico. ¿Me explico? Sí, claro. Y en cuanto, o sea, hay personas que, por ejemplo, le tienen pánico al mar o a subirse a un avión. Sí. En estos casos, o sea, así miedos muy, muy grandes, ¿podría también recurrirse a averiguar bueno, no averiguar, porque me estás diciendo que no, o sea, se da el caso, mejor dicho, en tu experiencia, vamos a preguntarlo así, de que esos miedos tienen que ver, pues, no sé, con alguna forma, o sea, no sé, se murió de repente cuando se cayó un avión y le quedó el miedo a los aviones, o se ahogó y le quedó el miedo al mar. ¿Has experimentado eso en tus prácticas? Sí, tengo bastantes casos, sobre todo con avión y tal. Bueno, un caso muy concreto que puede resumir como si fuera un modelo de todo lo más. Una mujer se está preparando para ser azafata de aviación, ¿no? Una compañía muy importante, la más importante en España, o era. Y en los exámenes les pedían hacer unos largos de natación, nadar, aparte de otros elementos, ¿no? Prepararla para ser azafata, ¿no? de avión, de vuelos, de un continente a otro, etcétera. Pues hay unos largos que tiene que hacer. Y ella resulta que tenía fobia, tenía pánico al agua. Pánico al agua.
aprobó todo, pero no era capaz de nadar. Ella decía, la fobia que tenía el agua era tan grande, que dice que cuando se estaba duchando, ¿no? La alcachofa donde sale el agua de la ducha, si salía mucha agua, tenía sensación de agua. Enseguida se tenía que salir. O sea, era una fobia terrible, terrible. Cuando caía un poco de agua y tal, bien. Y sobre todo cuando se le echaba la cara y todo eso. Entonces hicimos una regresión en el tiempo. Yo me centraba y le preguntaba, ¿alguna vez en mi infancia, en algún momento, has estado a punto de morirte ahogada en el mar, en la playa, en un río, donde sea, en una piscina? Dice, no recuerdo nada. No, pero puede haber un recuerdo inconsciente. O sea, algo que está grabado ahí. El consciente no se acuerda, pero a lo mejor con 4 o 5 años, lo que sea, pues estuvo a punto de ahogarse, lo que sea, lo sacaron y ya ni se acuerda. Bueno, empezamos a trabajar y no me acuerdo si la segunda o tercera sesión, pues empieza a dar signos como que lo está pasando mal, incluso abría los ojos con las pupilas dilatadas, ¿no? Como la persona que está teniendo una visión está aterrorizada. Bueno, en esencia, empezó a recordar que era como una especie de prisionero y estaba conduciendo un barco de estos antiguos, estaba con los remos, había un montón de gente, y era una especie de esclavo porque estaba atado en unas cadenas a los remos. Lo que empieza a relatar ella en ese trance es que hay un barco enemigo que está atacando al barco donde ella va, pero que ella era un hombre en aquella vida, supuesta vida, va remando junto con otros y son atacados, el barco es incendiado y el barco se hunde y muere con una angustia, lo revive, en el trance hipnótico lo revive con mucho dramatismo, gritando, chillando, etcétera, y se supone que estaba reviviendo una experiencia de hacía 3 o 4 siglos donde había muerto ahogado, porque era hombre, en el mar. Teóricamente, la explicación esta del problema actual que tenga que ver con vidas anteriores, se supone que la fobia que tenía ahora era una huella anémica, como he dicho, algo que está en la memoria y que resuena simbólicamente y que por asociación, cuando hay agua, etcétera, etcétera, se activaba. Bueno, el revivir es el recuerdo de una vida anterior siendo hombre, era galeote de un barco que muere, con el contenido, con la catarsis, con la liberación del miedo, de la angustia, etcétera, el liberarlo. Ojo, no el hecho de recordarlo simplemente como imágenes muertas, no, son por los contenidos emocionales, la angustia y el terror, que se supone que tenía que haber vivido en aquella vida cuando murió, pues que lo libera. Al liberar eso, al haber una catarsis, liberarlo, y se libera de eso, soluciona el problema en su vida actual. Resultado, pasa el examen, aprueba, y alguna vez, en los viajes que yo he hecho en el río, alguna vez me la he visto como azafata, claro, cuando nos vemos, me saluda, le saludo, qué tal, etcétera, etcétera. O sea, esta experiencia, el revivir y a provocar una catarsis, ha sido liberador para ella. Aunque me decía, no me gusta demasiado el mar, ni me gusta demasiado la piscina. Ahora, si tengo que nadar, nado un poquito, la piscina no me va a gustar nunca, pero no es el miedo y la fobia que yo tenía antes. Algo parecido he tenido bastantes casos. Acá me preguntan si al salir del proceso de hipnosis se recuerda lo vivido o visto en el trance. Sí se recuerda. A mí, Horacio me hizo hipnosis en la clase que tuvimos en Saltillo y justamente el salón preguntaba... ¿Perdón? ¿Quién te hizo hipnosis? Un hipnoterapeuta que es más o menos conocido. No, y yo recuerdo que mientras estaba inconsciente, las chicas preguntaban, ¿no? ¿Y ella está escuchando? Sí, escuchas todo, te lo digo yo. Pero es otro estado de escuchar, otro estado de conciencia. Sí, es otro estado de conciencia. Lo percibes todo como distante, lejano, ¿no? Algo así. Sí. Y si te acuerdas, o sea, si haces una regresión también lo trae, me imagino que también trae recuerdos, por supuesto. Normalmente, cada persona es un mundo. Cuando nosotros elaboramos una teoría o damos una respuesta a lo que ocurre, no sé, lo siguiente habría que decir, a ver, depende con quién persona, en qué contexto, en qué momento, qué nivel de sugestionabilidad, quién lo ha hecho, en fin, hay muchas variables. Normalmente hay una parte que está como observadora y se entera de todo, pero muy pasiva, como tú has dicho, como estar ahí observando todo lo que pasa. Salvo excepciones y salvo que el terapeuta provoque deliberadamente como mecanismo compensador o lo que sea, una amnesia,
normalmente la persona se acuerda absolutamente de todo, incluso de más detalles que cuando estamos más despiertos, que la mente está muy fraccionada. Y me imagino que posteriormente a la regresión los recuerdos comenzarán a ir aflorando, ¿no? Ya, Sí, o sea, ya fuera de consultorio. Ocurre muchas veces que cuando la persona recuerda cosas del pasado, etcétera, al principio el recordar cosas no es necesariamente muy impactante. A veces sí y a veces no. Pero yo siempre advierto, ten cuidado que a partir de ahora hemos abierto la puerta del inconsciente y es probable que ahora que ya el mecanismo de defensa, la resistencia, la hemos sorteado, la hemos liberado o incluso está cooperando con nosotros, es posible que a partir de ahora el inconsciente te dé mucha información. Presta atención a los sueños, porque a través de los sueños, que es la vía regia para llegar al inconsciente, el inconsciente va a darte mucha información a partir de ahora. Y empiezas a tener más información, y es como las piezas de un puzzle. La mente inconsciente te empieza a dar muchos recuerdos y hay una parte que se supone que es la conciencia, ¿no? El discernimiento, tu propia conciencia ya, que va a colocar cada pieza en un lugar hasta que tengas una visión de conjunto del puzzle y entonces tengas una comprensión. Es decir, la comprensión, el insight, la intuición no viene de repente. A veces sí, y otras veces no. Pero ya hay información, ya hay algo que se empieza a mover, ya empiezas a intuir algo. Espérate que en días venideros van a venir más informaciones, la mente va a estructurar bien las cosas. Es que a veces pensamos también de que, y es algo que yo creía, ¿no? O sea, que todo se va a manifestar en un sueño, en una visión, en algo que tú puedes realmente, o sea, ver nítidamente, y a veces son sensaciones, simplemente, ¿no? O sea, a veces son esos insights que te dicen, entendí o sentí esto, o sea, son distintas maneras que tiene cada uno de manifestarlo, ¿verdad? Hay gente que ve imágenes con un contenido emocional muy fuerte y hay gente que lo sabe, lo intuye. Pregunta, ¿estás viendo algo concreto? Y dice, no, pero lo sé. Es una intuición. Entonces, ¿para qué discutir a partir de ahí? Si le está sirviendo a la persona y lo sabe, es un sentimiento, es una intuición. Nosotros somos razón e intuición. Y casi siempre queremos comprenderlo, razonarlo todo, con la razón, con el discernimiento. Tu otra naturaleza psicológica es intuitiva. Escucha al corazón, escucha la intuición. Lo sé, lo intuyo, lo sé. Esto es así. ¿Lo estás viendo? No, pero sé que fue así. En el fondo, yo creo que sí hay alguna imagen, porque es imposible pensar algo sin que haya imágenes. Nosotros pensamos en imágenes. O sea, el pensamiento son imágenes. Yo te comento, Horacio, esa vez que te digo que me hicieron la regresión, cuando me dijeron tienes 5 años, yo empecé a llorar como una niña, o sea, pero era algo que yo no podía controlar, o sea, yo lloraba ¿no? Y era el llanto de niña. Estás conectando, claro, conectando en tu memoria, en el inconsciente, has conectado con el nivel del inconsciente donde sucedieron ciertos hechos. En el inconsciente no hay futuro, no hay pasado, es atemporal. Entonces, cuando estás bajando a ese nivel, y tú dices, estoy recordando que tengo 5 años y empiezas a llorar, es que realmente estás conectando con el nivel del inconsciente, porque el inconsciente es presente. Externamente está el cuerpo físico que ha crecido, el yo consciente, el yo adulto, pero de momento a momento, distante a distante, aquí están los distintos niveles del inconsciente, es decir, el niñito traumatizado, herido, etcétera, sigue existiendo aquí, porque él no ha salido de ahí. Porque el inconsciente es presente, por lo tanto, en trance tú entras en un recuerdo de la infancia y conectas con la emocionalidad, con el sabor psicológico y estás conectando con la niña que fuiste. Por eso empiezas a llorar o empiezas a emocionarte, porque en el inconsciente no hay tiempo, es presente. Y yo recuerdo que la señora que me hacía la regresión me decía, ¿qué estás mirando? ¿Qué te está pasando? Y yo le decía, pero yo no veo nada, o sea, no veo nada, pero lloraba y lloraba, pero yo me sentía, o sea, claro, no veía, pero me sentía como si estuviera tapándome la cara, ¿no? Pero yo sabía que había una discusión delante mío, o sea, no la veía. Y cuando la estabas viendo de pequeña no querías verla. De pequeño uno se tapa los ojos, no quiere verlo. Claro, ahora, como estás conectando con ese tiempo y espacio de los 5 años, tampoco quieres verlo. No lo ves, pero lo sientes, como lo sentías en la experiencia original. Igual, estás conectada en el nivel, has conectado con los 5 añitos, con ese nivel del inconsciente donde todo es presente. Y ahí está la niña todavía angustiada, llorando, que no quiere verlo, que se niega a verlo. Es real, eso es una experiencia real al 100%, psicológicamente hablando. Y sea, o sea, que haya sucedido o no, basta que yo la recuerde para que para mí sea real, ¿verdad? Sí, porque entonces la pregunta racional científica sería, entonces, ¿por qué? Por cerrar los ojos
Y atrás yo empiezo a sentir esta emocionalidad. ¿Quién, qué o quién dentro de mí hace que salga este dolor, este llanto, esta tristeza, esta emoción? Esto no es racional. Algo del inconsciente. ¿Por qué tiene el inconsciente eso ahí? Sería absurdo. Si tienes por un sentido y por algo. ¿Y con qué resuena? ¿En qué momentos de tu vida adulta, a veces sin darte cuenta ante personas o situaciones o eventos, respondes desde la memoria infantil, desde la etapa del aprendizaje? Muchas veces de adultos tenemos respuestas que alguien dice, parece mentira que tienes ya 40 o 60 años y te estás portando como un niño. En ese momento has conectado con tu niño y ante una experiencia que puede ser por asociación parecida a unas vivencias que tuviste cuando pequeño, aunque ya tengas 40 años, reaccionas desde el mismo nivel que respondías cuando eras niño, porque no estás en que ha crecido, que sabe más. Emocionalmente te coge y conectas con las experiencias que tenías con 5 años. En ese momento tú estás siendo un niño o una niña y respondes al evento desde la misma respuesta que dabas cuando eras un niño. Esa es la parte emocional. Horacio, dime algo, y si yo tuve una experiencia, o sea, por ejemplo, de repente fui un niño no deseado, me abandonaron después de nacer, ¿yo puedo regresar a mi momento de nacimiento y corregirlo, arreglarlo o limpiarlo de algún modo con una regresión? Se puede hacer de muchísimas maneras, pero yo le digo a la persona, vamos a hacer cierra los ojos, trata de conectarte con los estados psicológicos que te hacen sentir que no eres querida, que no te sientes bien, como que te sientes despreciada. Estas emociones, estos sentimientos de dolor, de tristeza, de desamparo, de que no te quiere nadie, autoestima por los suelos, etcétera, que es el motivo de que vengas aquí, ¿dónde se ha ocasionado? No, pues mi padre me trataba muy bien, etcétera, etcétera. Bien, pero ¿hasta cuándo te acuerdas tú? Pues vamos a hacer un poquito de regresión, porque a lo mejor sí, con 10, 12 años cambiaron la situación y ya te trataban muy bien, ¿no? O se murieron, no sé. Pero a lo mejor hay cosas de la infancia que no te acuerdas. Pero en lugar de llevarla directamente a la infancia, háblame un poco del presente. ¿Qué es lo que te trae aquí? ¿Qué problema? ¿Qué situación? ¿Qué emociones? ¿Qué emocionalidad caracteriza tu vivir diario? Pues mira, tengo un sentimiento de vacío, como que nadie me quiere, como que no tiene sentido, etcétera, etcétera. Y entonces vamos a ir hacia atrás con el tiempo. Hay un ejercicio precioso de Helen Cranford que se llama el álbum de fotos o fotografías, fotografías evocadoras, que les hago centrarse en una etapa de su vida, depende de la edad que tenga ahora, pues sitúate a los 30 años, háblame un poco. Entra en contacto con las emociones de cuando tenías 30 años, cómo transcurre tu vida, etcétera. Le voy llevando hacia atrás. Y a veces cuando dices, ¿ahora dónde estás? Pues estoy... ¿Cuántos años tienes? Pues 7 años. Trata de concentrarte. ¿Dónde vives? ¿Con quién vives? Trata de recordar y evocar las emociones, los sentimientos. Deja que todo fluya. Trata de meterte ahí en esa piel de ese niño, esa niña que fuiste. A esa edad las cosas y todo lo que ves, las personas, todo es muy grande, tienes que mirar hacia arriba, mira con los ojos de la niñez. ¿Qué emociones? ¿Qué sientes ahí? ¿Cómo te llevas con la familia? Se trata de, primero, fijar un poco los recuerdos de imágenes y luego vete a buscar la emocionalidad y ahí pueden surgir a veces ya. Ahí surge. Hay muchas formas de hacerlo, pero es una práctica de Helen Cranford que a mí me gusta hacerla. Yo lo he hecho sobre mí mismo, da unos resultados extraordinarios, luego con mucha gente que viene a hacer terapias y tal, y eso puede ser una de las muchas formas de hacerlo. Conectar con la parte emocional. Es que es la parte emocional la que enferma o la que sana. Esa emoción, esa energía, ese hecho traumático no liberado se ha quedado con una energía reprimida y ese miedo, esa angustia, los elementos concomitantes a la experiencia traumática. Un niño con 5 o 6 años, si está siendo golpeado constantemente o infravalorado o encima abusado sexualmente, aunque haya una amnesia, el trauma se origina y pervive 40 años después porque el trauma, el dolor, el miedo, etcétera, se ha quedado agarrotado, se ha quedado interiorizado, está ahí grabado, ¿no? Después lo puedo olvidar. ¿Por qué con 40 años puede seguir con los mismos problemas y tener problemas de trauma, de problemas sexuales, problemas de relación? Porque el trauma, la herida, la angustia, el miedo no se ha liberado. ¿Por qué mediante el psicoanálisis o hipnoanálisis se puede liberar? Un adulto puede liberar un problema que aconteció o que le sucedió cuando tenía 5 años, sí, porque la energía que estaba contenida, que está ahí como podrida, que está condicionando, se ha liberado. Y al liberarse, libera el problema. Si, por ejemplo, para poder entenderlo mejor,
si un niño con 5 o 6 años que está siendo abusado, en el sentido que sea, en ese momento él pudiese liberarse, liarse a patadas, etcétera, etcétera, por el que lo está maltratando, tendría mal recuerdo, pero no tendría trauma, porque ha liberado la energía. El problema está que como no puedes deshogar ni liberar el miedo, la angustia, etcétera, y la rabia, la frustración, lo almacenas, lo grabas, lo interiorizas, y eso te acompaña. Y el inconsciente está resonando constantemente. Sí, 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 es cierto. ¿Y quién no tiene heridas de infancia? O sea, porque por más que papá y mamá nos hayan tratado de manera normal, digamos, siempre está en cómo lo resentí yo, ¿no? O sea, cómo lo tomé yo. O sea, siempre, siempre hay algo por ahí que escarbar y hay muchas personas que no entienden esa parte, ¿no? Incluso pseudo profesionales que les preguntan, ¿usted ha hecho hipnosis o usted ha hecho terapia? Y dice, no, 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 yo soy muy sano, yo vengo de una familia muy sana, a mí no me pasa nada, yo soy perfecto. Es esta disciplina. Porque inclusive si te protegieron mucho, porque la sobreprotección también es un problema. También, claro. Inmadurez, inseguridad, caprichos, has creado un hijo parásito que para el pobre está asustado, no sabe cómo afrontar la vida. Sí, la verdad es que la vida, vivir con cierto equilibrio, los padres, sacar unos hijos adelante y darles, aparte del alimento, educación, etcétera, etcétera, ser capaces de que desarrollen una personalidad adulta, madura, es muy difícil. Es que, además, si a nosotros no nos han educado así, no porque nuestros padres hayan sido malos, sino porque también cuesta saber qué situaciones han vivido ellos, quién les ha educado, qué traumas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces es muy difícil, yo creo que es la tarea más grande. Llegar a la luna dicen que era muy difícil, pero han llegado. Pero ser capaz, como padres, crear unas criaturas, unos hijos, y darles todo para que el día de mañana sean unos ciudadanos adultos, equilibrados, maduros, yo creo que es la tarea más difícil que hay. Y la más hermosa, la más grandiosa, no es descubrir no sé qué del átomo, no es llegar a la luna ni a Venus. Eso nada, eso no tiene ninguna importancia. Si tú tienes a tu cargo una criatura, el hijo de Celia, y cuando ya tenga 30, 40 años, si has podido traer a la sociedad una persona madura, equilibrada, que sea capaz de vivir, etcétera, ser feliz, ser buena persona, etcétera, eso es lo más grandioso a lo que tendríamos que aspirar los padres y las madres. Sí, 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 cierto, totalmente cierto. Darle alas, que sea seguro, que sea firme, que sea una buena persona. Esa es la mejor satisfacción de un padre. Es la mejor satisfacción. No hay ningún logro más extraordinario que eso, madre mía. Eso es casi imposible. Así es. Si no, tu alcancía para las terapias. Claro, y si encima ya has vivido en un lugar disfuncional, como mucho por desgracia, pues entonces lo milagroso es que logres sobrevivir con cierto equilibrio, tantos años y tengas cierto equilibrio. Y dices, esto es un milagro más grande que los de Fátima y que los de Lourdes. Esto sí que es un milagro, ¿no? Es muy difícil, la psique es muy compleja, es tremendo, ¿no? Así es, Horacio. Y un poquito para cerrar, antes de que te preguntes sobre algunas experiencias que hayas tenido, que nos quieras contar, quería recordarles que, bueno, la primera quincena de abril este señor está en Lima. Ya, sí, ya. No, la fecha la estamos coordinando con Pero la primera quincena de abril. La primera quincena de abril. ¿Has hablado con don Julio Carranza, mi alma mater en México y Latinoamérica, que lo controle todo, ¿eh? Sí, ya después cuando acordemos y compremos pasaje te avisamos. Además tiene una idea, y esto no es hacerte la pelota, tiene una idea de ti extraordinaria, porque dice que puedo confiar plenamente, te tiene un respeto y una admiración bárbara, ¿eh? No, fuera broma, dice, cuando Ana te diga algo, dice, puedes creerla, dice, es una gran profesional, dice, tengo totalmente confianza en ella. Sí, él sabe tan lindo, tan bello. Además, tiene algo que a mí me hace confiar totalmente en él. Su hija se llama como yo. También. No, a mí Julio me ha demostrado hace tiempo. Mira, ahí hay un cartelón grande del Congreso Internacional de Hipnosis Clínica que organizó él, un curso intensivo, que voy a dar ahí en Perú, cuando vayamos, ¿no? El intensivo de hipnosis y tal. Él lo organizó todo, luego he tenido ocasión de convivir con él muchas historias y es una de las personas más íntegras, con más palabra y mejor persona que he conocido yo. Es una persona extraordinaria. Y si no sería así, no digo nada y se acabó. Pero no. Y hablando el otro día, sí, me dio.
tiene mucha confianza en tu profesionalidad y en tu buen quehacer y dice, puedes confiar en Ana porque es una extraordinaria persona. Es una loquita buena. No, de eso no me dijo nada. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que después de a medida que va dando una vuelta en la vida, pues uno encuentra de todo. Es lógico, ¿no? Y cuando encuentras buena gente, cumplidora, buenas personas, si te dan una palabra a la cumbre, etcétera, eso se valora mucho, ¿no? Mi abuela materna, que era presocrática, decía, nunca olvides, hijito mío, dice, nunca olvides que es de bien nacidos ser agradecidos. Entonces, cuando encuentras gente así, ¿no? Gente en quien puedes confiar como personas en el plano humano, emocional, en el plano profesional, pues lo valoras mucho porque en la balanza a veces se desnivela un poco, ¿no? Pero por eso yo siempre soy de gracia. Cuando encuentro gente así, hay gente que me pregunta, ¿por qué siempre estás hablando del doctor Jiménez del Oso y dándole las gracias? Digo, porque es una de las personas más extraordinarias que he encontrado en mi vida. En señal de agradecimiento hay que valorar a esa gente, hay que darle las gracias, no hay que ser ingratos, hay que ser bien nacidos. Por supuesto, y lo bueno hay que agradecerlo siempre. O sea, yo también, yo sí, cuando decidí darle un giro a mi vida y meterme en todas estas historias, yo algo que le agradezco a Dios o al universo es que ha puesto en mi camino gente de verdad que me ha traído mucha enseñanza, que ha sido la que me ha ido pauteando y dando los pasos para que yo pueda caminar. Uno de ellos tú también, Horacio. Y bueno, y de ti, yo feliz porque yo sé que tú con ver a los ojos sabes cómo es la persona. No necesitas que otros te digan. Yo lo sé y de verdad yo estoy muy contenta de tu amistad, de la amistad de Julio. Yo también le tengo muchísimo cariño. Y bueno, esa locura que nos mueve a todos nosotros va a hacer que estés en Lima la primera quincena de abril. Como te digo, ya te informaremos cuando compremos tu pasaje. Entre Julio y yo. ¿En qué tiempo hace ahí en Perú, en abril? En abril, bueno, sí, lo digo sí. para llevar ropa apropiada. Sí, es cálido, es cálido. Está bien. Ya esos detalles te los voy a dar. Y la primera quincena de abril y vamos a organizar terapias. Por ahí ya tengo amigas que quieren terapia para bajar de peso. Oye, ¿hay buen café en Perú? Uy, excelente. No lo voy, ¿eh? Excelente. Yo no voy a un sitio como no pueda tomar un cafetito y que sea bueno, ¿eh? No solamente café, pisco sour. No, acá, yo lo primero que pregunto es, ¿hay café? No hay café. No, pues todo no voy. Buenísimo, Horacio. Vale, entonces cuenta conmigo que voy. Dinos un poquito, ¿qué tipo de terapias, o sea, qué puede esperar las personas cuando van a una terapia contigo? ¿Qué puede solucionar, qué puede corregir acudiendo contigo? Pues, en primer lugar, que no piensen que es una panacea, sí, claro. Que no piensen que es una varita mágica, que no vayan con el tópico tonto de que usted me va a hipnotizar, yo no me voy a enterar de nada y usted va a programar mi cerebro para que deje de fumar o para que adelgace 20 kilos. No, yo no voy a hacer nada. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Voy a hacer la hipnosis, voy a colocarla en lo que llamamos el estado de trance hipnótico y voy a hacer que usted cambie la perspectiva que tiene, la idea, la visión que tiene usted de sí misma, de usted mismo, de su problema. Yo se lo voy a cambiar y le voy a enseñar estrategias para que usted se dé cuenta de que aquí, lo mismo que ha adquirido el hábito de fumar, de comer en exceso, etcétera, tenga aquí recursos para solucionarlo. Yo le voy a mostrar un mapa, el camino lo transita usted con sus propios pies. Hay que hacer una reseña, Horacio, o sea, la hipnosis no quema grasa. O sea... Pero se le puede hipnotizar para que tenga una perspectiva distinta y tener estrategias. Todo, la PNL dice que todo lo que hacemos, todos los comportamientos que tenemos tienen o responden a una determinada estructura mental. Pensamos una cosa, sentimos y accionamos. Si siempre haces lo que has hecho siempre obtendrás lo que siempre has obtenido. Cambia. Si tú vas llegando por este camino, llego todos los días a París, oiga, que no quiero llegar a París, pues tendrá usted que tomar otros caminos. Es que no será más que este camino, que me lo han enseñado en la escuela, en papá, mamá. Yo voy a enseñar otros caminos para que usted pueda llegar al lugar donde usted quiera. Yo le voy a dar herramientas, pero usted tiene que aplicarlas. Voy a cambiar. Edison
se empeñaba en cambiar la perspectiva de la gente. Los recursos están dentro de uno. Yo no curo nada, no sano nada. La hipnosis no cura nada, no sana nada. Todo está aquí. Aquí está el problema y aquí está la solución. Y el terapeuta tiene que ser astuto y enseñarle a la persona a mirar en la dirección apropiada. Yo le acompaño a una persona y le enseño a mirar en una dirección o que mire a un lugar donde quizá nunca ha mirado, y ahí puede estar la solución, pero está dentro. O sea que yo les voy a enseñar a cambiar la perspectiva, nada más, ni nada menos. Y el trabajo es de cada uno, ¿no? O sea, porque no hay, como tú dices, no hay varita mágica. Todo merita un esfuerzo, todo merita de un cambio de paradigma, de decir, esto es lo que quiero y a esto voy. Esta es mi meta y para mi meta necesito tal y tal cambio y a eso apunto. O sea, eso es totalmente definitivo. Y bueno, ahora sí, para cerrar, cuéntanos, a ver, alguna experiencia de esas que tú dices, no, esto lo tengo que contar, lo que me pasó en regresiones, ¿no? Esto tiene que ser otro programa porque es un caso personal que he trabajado muchos años con una persona y esto me lleva por... Es que tiene muchos detalles. Es una especie de modelo, de casi un paradigma de lo que es la regresión de vidas pasadas, porque hay casos de vidas pasadas, hay casos de xenoglosia, hay casos de xenografía, hay una persona que hasta en estado hipnótico hablaba y escribía en árabe. O sea que es un caso, si quieres, en el próximo programa lo podemos decir, porque es desperdiciarlo si lo hago a toda velocidad. Es mejor dedicarle el tiempo para que la gente se dé cuenta hasta qué punto puede entrar en contacto con contenidos que tiene que ni sabe que tiene. Sí, es cierto. Hay cosas tan ocultas, tan guardaditas por ahí que vale la pena, Horacio. Bueno, entonces nos quedamos con esa tarea de contar el caso en otra sesión. Sí. Merece la pena, merece la pena. Perfecto. Y no me queda otra cosa entonces más que preguntarte, a ver. No. Algo que te quería preguntar. ¿Tú has visto en tu experiencia de haciendo regresiones que la gente se queda con tareas pendientes? Por ejemplo, mi hijo me dice, no, o sea, yo tengo, y me lo he dicho durante mucho tiempo, yo tengo la sensación de que algo pendiente tengo en esta vida, ¿no? Sí. Algo, y no sé qué es. ¿Eso también nos puede ayudar a la regresión? Sí, es que a la hora de hablar de estos temas y de vidas anteriores podemos hablar de los niños prodigio, de gente que con 5 o 6 años, como pasaba Mozart, ya tenía un conocimiento de música extraordinario, que se supone que era de vidas anteriores, y estas personas que saben que tienen algo, una asignatura pendiente, que vienen a cumplirlo. O el típico que con 5 o 6 añitos sabe que quiere ser de mayor tal cosa. Siempre tengo la idea de dedicarme a tal cosa. Yo he venido para hacer tal cosa, tal trabajo, tal profesión. Eso es un tema apasionante que también podríamos tocarlo, porque eso le da un aliciente a la vida diferente y nos enseña así directamente que somos algo más que un cuerpo y un cerebro y que somos un gran enigma y que no hay que centrarse tanto en el hecho de ¿existe o no existe la reencarnación? No, vamos a investigar nuestra mente y a ver qué es lo que nos da nuestra mente. Hay que actuar racionalmente, cognitivamente, tal, pero también vamos a llevarnos por la intuición y a ver qué emociones, qué sentimientos, qué imágenes, qué recuerdos y qué cosas nos motivan, qué arquetipo, qué tendencia a realizar tal cosa. Hay gente que, por ejemplo, con esto termino, que ni ha estudiado, ni ha ido a la escuela y toda su vida se caracteriza por una búsqueda del conocimiento. Puede ser médico, puede ser psicólogo, o puede dedicarse a un conocimiento que no sea académico, pero siempre tiene que ver con el conocimiento de sí y la ayuda de los demás. Y si investigamos en su vida, en su casa, en su familia, pues no hay nada. Gente analfabeta y con un nivel de ser muy bajo. Pero él predomina, es como algo distinto, diferente. Y él desde pequeño siempre sabe que tenía que dedicarse a tal cosa. ¿De dónde le viene esa idea? Por ejemplo, eso son cosas muy interesantes también. Claro, y de repente son cosas que se van descubriendo a lo largo del camino, ¿no? Porque, claro, tú dices, de pequeño de repente yo ya tengo clarísimo lo que tengo que hacer, así no sea, no sea algo profesional, digamos, dentro de mi familia o algo que mi familia hace, pero en el camino también vas despertando y vas encontrando que tú tienes un motivo, ¿no? Tienes un motivo y la vida, el universo, el fluir de la vida te va colocando en lugares, en contexto y con personas que vienen a reencontrarse contigo para reactivar todo eso y ponerlo en marcha. Son como asignaturas pendientes, reencuentros que se tienen, lo dice, a veces las almas cruzan océanos de tiempo para reencontrarse, para revivir cosas y seguir adelante hacia una realización o hacia la consumación de ciertas cosas o lo que sea. Somos un gran enigma. Horacio, ¿y nos encontramos mucho con gente que ya conocimos?
Sí. Sí. Yo siempre me maravillo de lo siguiente. Yo nací en Granada, me he criado en Bilbao, estoy en España, a 12.000 kilómetros, 11.000 o 10.000 de México, de Uruguay, de Panamá, etcétera. Y fíjate en qué momento, en qué situaciones, de qué manera tan rara y tan extraña, porque hay una afinidad psicológica entre todos nosotros, una misma búsqueda, etcétera. Nos reencontramos en un lugar que no sabíamos ni que existía en el mapa, ¿no? Y ahí nos reencontramos. Hay una familiaridad, una empatía, hay algo, un déjà vu, a esta persona la conozco, parece que la conozco toda la vida, y a través de esa persona vivimos cosas extraordinarias, por ejemplo. Y con otras no, ¿eh? Pero no deja de ser fabuloso. Claro, no deja de ser fabuloso. Yo nací en Granada, tú imagínate, nací en Granada, hace ya un montón de años. Tú has nacido ahí, Julio ha nacido en otro sitio, etcétera. Y un día, a una edad determinada, 30, 40, 50 años después, o 60, nos reencontramos en México, en Saltillo de Coahuila. La gente dirá, casualidad, bien, vale, pero ¿qué o qué y por qué? ¿Por qué hay una afinidad psicológica? De sexo diferente, de personalidad, de muchas formas diferentes, pero hay algo que nos hermana y que nos une. Hay una búsqueda, hay una finalidad, hay algo, una afinidad psicológica que nos hace como un imán que nos atrae y nos reencontramos. Eso es como la gente, por ejemplo, que le gusta el fútbol, pues por afinidad psicológica los futboleros se reencuentran todos los domingos, ¿no? Para vivir eso, porque hay algo dentro que les empuja a reencontrarse con personas que son afines. Nosotros, algo nuestro es afín, y aunque la parte consciente no lo sabe, el inconsciente sabe que tiene muchas citas, que tiene que reencontrarse, almas que cruzan océanos para reencontrarse. Lógicamente, racionalmente, tú y yo no nos tenemos que haber conocido nunca, ni con Julio, ni con nadie. Nada, quiero decir que, fíjate, tú estás ahí en Perú, que Perú creo que está un poco lejos aquí de la marcha, creo, ¿no? Y nos reencontramos en lugares y tal. Bueno, ¿qué o quién hace eso? ¿Eso es la casualidad o no? Yo creo que hay algo, ¿no? Algo más fuerte que te mueve, ¿cierto? Tiene un montón de piezas del puzzle y nos va colocando para arriba o para abajo. Y como hay una afinidad psicológica y cosas sin resolver, unas negativas y otras positivas, hace que las almas se reencuentran. Es decir, mientras que el consciente no se entera ni una patata de nada, el inconsciente sabe que tiene un reencuentro y esos reencuentros se realizan. Ahí no me cabe la menor duda. Totalmente cierto, yo te dije, o sea, a mí algo me decía, por más que me decían, ¿cómo te vas a ir un fin de semana a tomar un curso de alguien que ni conoces? Y yo decía, es que tengo que ir, no sé, yo tengo que ir. Y Ángela, ¿te acuerdas con Ángela? Y Ángela también. Ángela también. ¿En Nueva York? No, en Washington o Nueva York. Washington. Fíjate, de Colombia. Se va a Nueva York y aparecemos en Saltillo de Coahuila. ¿Qué te parece? Ándele, como decía Cantinflas, ándele nomás. No me seamos. Sí, es increíble, es increíble. Y terminamos los cuatro sentados en una mesa. Ese es el gran enigma para, no la reencarnación historia, no, eso es personas con las que yo me reencuentro para compartir cosas, hay actividad psicológica, etcétera, etcétera. Y esto racionalmente, científicamente sería imposible. Pero ¿por qué se han dado ciertas circunstancias? Y nos reencontramos. Y para algo bello y hermoso, que es seguir creciendo y ayudar a los demás. Sí, porque hace 2 meses yo no me hubiera imaginado estar sentada entrevistándote, menos diciendo que ibas a venir a Perú en abril, o sea, para nada, no sé, para nada. ¿Y cuántas cosas ya están organizadas por quien sea, y tú y yo todavía no nos hemos enterado? Así es, y cuánta gente te tiene que conocer ahora que vengas acá a Perú, ¿no? O sea, que también está... Y tú tienes que conocerlas, así es una maravilla esto. Y bueno, como te digo, muchísimas gracias, Horacio, por tu tiempo, por atendernos, por atenderme a mí y atender a los demás. La verdad es que para mí es muy, muy rico aprender de ti. Me estás haciendo leer, me estás haciendo aprender mucho. Y no sabía leer, no sabía leer. Y en español. Me has dicho que buen café. Sí. Y en español, ¿no? Como vaya por allí y no haya buen café, me vengo. No, hay buen café y grandes personas que te quieren conocer. Hay muy buenos amigos, muy buenas amigas que les he hablado mucho de ti. Y bueno, yo lo único que les digo es que entren y vean tus videos y vean la calidad de profesional que eres, ¿no? Y creo que tú te vendes solo. Y tengo amigos que ya practican algo de regresiones, ¿no?
Y bueno, que siempre es bueno aprender de alguien que tiene tanta experiencia como tú, por supuesto. Tengo amigas que están muy intrigadas con lo que es la hipnosis, gente que ya me está diciendo, sepárame cita, por favor. Así que a los que estén acá y quieran reservar, este es mi Facebook, me escriben por inbox y vamos separando citas, vamos indicando cuáles van a ser las pautas para el curso. Y nada, nos volvemos a ver en un par de semanas. Me llamas. Por este medio. Hoy día el internet se ha portado muy bien con nosotros, a pesar de la lluvia que había en España. El universo está confabulando para que las cosas salgan. Pero los primeros días había partes del universo que ofrecían resistencias y no nos permitían que fluyéramos. Ahora hemos fluido. Y eso que hemos empezado aquí con esta tormenta que te he dicho yo antes, que me había quitado la conexión. Sí. Yo cuando me dijiste tormenta dije, uy. Cuando dijiste tormenta dije, uy, ya no. Sí, es que se ha ido la conexión de internet y todo, y hasta que ha vuelto. Ahora está también ahí amenazando tormenta, pero bueno, ya. Pues nada, nos vemos si Dios quiere, y los dioses son propicios, nos volveremos a ver. Ok, Horacio. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias. Acuérdate del café. Vale. Chao.